Hola, buenas. Hoy tenemos en el canal el Audi Q5 2017. No cambia demasiado estéticamente con respecto a la versión anterior, a la primera generación. Esta sería la segunda generación. Primera generación, desde 2008 hasta 2012, ahí hubo un restyling, y desde 2012 hasta 2016, esa fue la primera generación. Este, Audi Q5 2017, segunda generación. En tamaño poquito cambia, en peso lo han aligerado un poco, pero tampoco cambia demasiado. Tenemos un poquito más equipado el coche ya de serie, iluminación en xenón, portón trasero automático, pero todas esas cosillas las vamos a ir viendo poquito a poco. Quiero agradecerle al concesionario de Audi Hipercar situado en la avenida de Madrid 197 en Vigo, Pontevedra, por permitirme traeros este nuevo Audi Q5 al canal. Así que aquí tenemos la llave, vamos a empezar. La parte delantera cambia bastante con respecto a la versión anterior. Lo han estrechado, lo han alisado, lo han hecho más geométrico, le han dado pues aluminios, cromados, lo han hecho un poco más deportivo. También tenemos el equipamiento S-Line, ¿no?, que siempre nos da un poquito más de acabado sport. Pero en general ya veis, el aspecto es como más... Lo han achatado un poco, no es tan grande y no es tan redondeado como antes. Ahora es un poco más plano y más estrecho. Es cierto, ¿vale? Esta es la versión S-Line. La versión S-Line siempre es un poquito más deportiva, en diferencia de precio también, ¿vale? Pero aparte del equipamiento exterior, de lo visible, también tenemos bastante equipamiento adicional. Eso os lo comentaré hacia el final, como hago siempre, ¿vale? Como os decía, lo han perfilado, lo han alineado, lo han alisado, lo han hecho más geométrico. Hay mucha gente a la que le está dejando de gustar el grupo BAG en general, porque lo están haciendo todo muy angular. Es un coche alto, son más de 20 centímetros de altura libre hasta el suelo. Es uno de los más altos que hemos visto hasta el momento, aparte de los Q7, de los todoterrenos que son muy grandes. Pero este, a pesar del tamaño, que no es demasiado alto en relación a la altura libre, no es demasiado incómodo subirse al coche. Es decir, hemos visto coches con altura libre más pequeña y una entrada más incómoda. Este tipo de asientos, lo bueno que tiene es que, a pesar de ser el asiento S-Line, de ser el asiento deportivo, como veis es muy duro, muy rígido, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, pero tiene esta pequeña forma en la parte trasera, lo que nos va a ayudar a entrar y salir. Eso sí, hay personas que tienen que dar un pequeño saltito para salir. No es un coche muy cómodo para gente mayor que a lo mejor quiera salir cómodamente, ¿vale? O tampoco es muy cómodo para esas personas que sois muy bajitas. Pero en general el coche tiene una posición cómoda, ¿vale? Y para los que queráis, que tenéis problemas de entrar y salir, lo bajáis un poquito y ya se hace más cómodo lo que es la entrada y salida, ¿vale? Así ya tocaríamos perfectamente lo que es el suelo, nada más salir. De esta manera. Si el sillón le damos hacia atrás de todo y hacia abajo, quedaría tal que así, ¿vale? Esta sería la regulación más grande. Un coche muy amplio, con muchísima amplitud, sabiendo que no tenemos techo de cristal, que siempre nos baja entre 2 y 3 centímetros, y que yo mido unos 75, de altura libre hasta arriba nos pueden quedar entre 18 y 19 centímetros fácilmente. Es un coche muy grande. Eso sí, si lo bajamos de todo, vamos a tener una posición de todo muy alta. En cambio, si lo elevamos de todo, nos quedará en más o menos entre 9 y 10 centímetros para llegar arriba. Así que la regulación de este sillón es bastante grande. Eso sí, ahora vemos perfectamente todo el capó, tenemos una visión muy buena del exterior, pero tampoco es exageradamente grande, ¿no? No es como algunos que nos llevan hasta arriba de todo y dices tú, tampoco es demasiado cómodo. Pero claro, lo que os decía antes, si elevamos el sillón a esta altura, que es cómoda para la visión, para entrar y salir no es tan cómodo para ciertas personas. Esta sería la regulación más cercana y elevada, y esta la regulación más cercana y baja. Pero lo voy a dejar en una regulación cómoda para mí, para una persona de una estatura normal, que sería más o menos esta. Esta sería una regulación cómoda, y después veremos qué espacio nos queda en las plazas traseras con esta misma regulación. Posición en todo, muy bueno, muy buen acceso a toda la botonera. No hay que alejarnos más que para, por ejemplo, el botón de encendido y el mechero, pero el resto lo tenemos todo a altura muy bien.
Visión muy buena, el Virtual Cockpit, pantalla, está todo un poquito inclinado hacia nosotros. La verdad que comodidad en este coche muy buena. El espacio de las plazas delanteras es muy amplio, pero quiero incidir en la altura, ¿vale? La altura que tenéis libre hasta el suelo. Los asientos deportivos serían tal que así, ¿vale? Como os decía, son asientos rígidos, tanto en la parte inferior, en la parte superior, y luego tendríamos la distancia, ¿vale? Distancia, regulación de distancia de las piernas. Esto nos va a ayudar a llevar las piernas bastante más descansadas. La parte interior sí que lo han modernizado muchísimo, han puesto cuadro digital opcionalmente, han puesto una pantalla amplia, aunque es fija, ahora lo veréis, pero es fija. El climatizador pasa a ser todo pantalla en la parte central, vale, lo han hecho más moderno. Muy buena insonorización, un ruido bastante grave. Parte superior, goma acolchada. Parte central, esto lo podríamos poner en diferentes tonos dependiendo de vuestros gustos, tonos de madera, tonos aluminio, en este caso sería aluminio cepillado, tiradores de aluminio. En la parte superior tenemos una iluminación en la que le podemos poner un extra, que es si el coche detecta que en el ángulo muerto nos viene un coche y nosotros en ese momento, aunque el coche esté apagado, vayamos a abrir la puerta, nos va a iluminar de rojo, nos va a pitar y nos va a avisar de que nos viene un coche por el ángulo muerto, ¿vale? Que no abramos en ese momento. Elevalunas, espejos eléctricos, apertura del portón trasero eléctricamente ya de serie en todos los Q5, parte trasera en alcántara muy acolchada, muy esponjosa, y luego tendríamos, como veis, goma acolchada. Parte inferior, plástico duro, pero es un plástico duro como forrado. No es como por ejemplo el plástico duro que tenemos aquí detrás, ¿no? Que es un plástico duro contacto a plástico duro, sino que este es como un aspecto más gomoso. Equipos de sonido, tenemos diferentes tipos de sonido dependiendo del equipamiento que le queramos añadir. Esta sería la llave, como veis muy sencilla, ya la tenemos visto en otros modelos. Desbloqueo, bloqueo y luego tendríamos apertura automática del portón trasero. Vale, esto ya de serie. Es una llave bastante liviana, bastante ligera, parte superior en aluminio, pero en general una llave ligera. Eso sí, el coche solo necesita tener la llave dentro del habitáculo, no necesita que esté cerca, pero lo encendemos a través del botón que tenemos en la parte inferior. Y se vería tal que así, ¿vale? Podríamos poner el cuadro de esta manera. En cuanto carga, ahora mismo está cargando los mapas, pero en cuanto carga pasa de verse así a verse tal que así. La visión que le da este mapa es muy buena, muy buena. Pero bueno, ahora os enseñaré cómo funciona este cuadro y la pantalla. En la parte izquierda, si empezamos por abajo, tenemos un hueco muy profundo. De hecho, no he llegado a tocar el fondo, ¿vale? Todo forrado en este tipo de terciopelo. En la parte superior tendríamos iluminación automática, posición, cortas, antinieblas delanteros y traseros, luces largas y 4 intermitentes.
En cuanto nosotros lo abrimos, la iluminación de la matrícula nos dará iluminación completa en la parte trasera, la iluminación de los pilotos y la iluminación de los faros delanteros nos da tan buena iluminación que prácticamente ni siquiera haría falta tener iluminado lo que es la parte inferior del coche, ¿no? Nos da tan buena iluminación, pero aún así tendríamos iluminación debajo de la manilla para que nos diera todavía más iluminación. En cuanto abrimos la puerta, el emblema de S-Line iluminado. En la parte interna, cuando nosotros le damos el primer toque de iluminación, nos iluminaría de esta manera. Así veríais toda la iluminación en blanco, ¿vale? Iluminación de toda la botonera. Si nosotros abrimos las puertas, a pesar de tener un poquito iluminado ahí, y nos viniera un coche y nos viniera por el ángulo muerto, esto se iluminaría en rojo. Así nos daríamos cuenta de que estaría iluminado en rojo. Toda la botonera. Ahí tendríais el cuadro, ¿vale? De esta manera iluminado. Y la parte central de esta manera, con esta iluminación. Si nosotros activamos el climatizador, lo veríais así. Es un clima muy bonito. Y el resto de iluminación. Lo bueno es que la parte superior está iluminado en blanco y al estar iluminado en blanco nos da una iluminación tanto de la parte delantera como de la parte trasera muy buena. La iluminación delantera de serie ya es de Xenon. Podemos añadirle dos tipos de versión diferente de iluminaciones a mayores, LED o Matrix LED. Si le añadimos LED o Matrix LED, la iluminación del intermitente trasero va a ser dinámica, ¿vale? Nos va a hacer lo que habéis visto en el vídeo. En cuanto a volantes, tenemos 4 modelos diferentes de volante. El más básico, el que nos trae todos los Q5 de serie, sería un volante en el que tendríamos solo esos botones, es decir, 4 botones aquí, 4 botones aquí y redondo, sin el achatamiento en la parte inferior. Después tendríamos el mismo volante redondo, pero multifunción, como podéis ver, y ese lo habría o normal o volante calefactado, perfecto por ejemplo para climas fríos. Y luego tendríamos esta versión, la achatada, ¿vale? La deportiva. A mayores, dependiendo de la versión de caja de cambios que tengáis, le vas detrás del volante. El volante deportivo del S-Line sería tal que así, achatado en la parte inferior, hueco, tendríamos aluminio y sería muy rígido. A mí me gustan un poquito más esponjosos, pero este es muy duro, no tiene nada de acolchamiento. Y tenemos cuero liso, cuero microperforado, como veis con mucha forma, botonera para el cuadro, muy sencillo, y botonera para el sistema multimedia, volumen, cambio de canción, cambio de emisora, colgar y descolgar, comandos por voz, muteado de los comandos de navegación y un botón configurable. Esto lo podemos configurar a nuestro gusto, ¿vale? En este caso está configurado para que cambie entre los diferentes medios. Esta sería la palanca del control de velocidad, ¿vale? Muy simple, ya la tenemos visto en un montón de modelos y de marcas. Tenemos limitador y control de velocidad. En la parte superior, intermitentes, como os decía, dinámicos con iluminación en LED. Y en la parte derecha, limpiaparabrisas delantero y trasero. En cuanto al cuadro, el cuadro no es un extra barato, sí que nos da una visión impresionante, ¿vale? Nos da una visibilidad preciosa de lo que es la carretera con el juego de la carretera con el cuadro, pero no es barato. Como extra vale 480 euros, si mal no recuerdo, pero nos obliga a añadir el sistema multimedia más amplio, 3.200 euros. Entonces se nos va casi a 4.000 euros el añadirlo si no hemos añadido el sistema multimedia ampliado. Pero para esas personas que queráis lo normal, también existe, de hecho, de serie siempre nos va a venir con el cuadro analógico. Temperatura. En cuanto a la visión del cuadro, la podemos cambiar entre un poco más pequeño o un poco más grande. Y luego tendríamos ordenador de bordo
El consumo que le he hecho yo ha sido de un 7,1, el resto ha aumentado de estar equipado haciendo tomas. Vale, y ahí tendréis más consumos y asistentes de conducción. Luego tendríais Bluetooth, notas y el sistema multimedia, ¿vale? El mapa. El mapa lo podéis poner en normal. Si no os gusta verlo así con este tipo de mapa en realidad, en Google Earth, lo podéis poner en un mapa normal. De todas formas, este tipo de mapas lo añadís si tenéis el Audi Connect, ¿vale? El Audi Connect se conecta al 3G y nos descarga los mapas de Audi. No nos consume datos. En cambio, si nosotros conectamos el teléfono al coche, nos consumirá datos del teléfono. En la parte superior, un altavoz. En la parte central, el sistema multimedia. En cuanto a la pantalla y al Virtual Cockpit, os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción para que lo podáis ver en total amplitud. Todas las funciones de cada cosa. Vale, tampoco me voy a parar con esto. Tenéis vehículos, sonido, radio, vale, lo que ya hemos visto en más ocasiones. Audi Connect, vale. Y luego el Audi Smartphone Interface. Esto es, si nosotros conectamos nuestro teléfono al coche mediante cable, si es un Android vamos a tener el sistema de Android. Si tenéis Android, Apple, vais a tener Apple CarPlay. Lo que hace es replicaros vuestro teléfono en la pantalla. Esto está muy bien, por ejemplo, para los mapas. Ahí tendríais los mapas sin tener que cargarlos en el coche. Música, mensajes, Spotify, ya lo tenemos visto en más ocasiones. Muy cómodo y muy simple. 4 intermitentes, tomas de ventilación, el climatizador. Este sería de 3 zonas: zona de conductor, zona de acompañante y zona trasera. Vale, ahí modificaríamos la zona trasera. En cambio, podemos sincronizarlo y tener todo el coche a una sola temperatura. Vale, y ahí serían 3 zonas. Cambios de las diferentes posiciones, aire acondicionado, potencia, vale, muy simple. Automático en zona de conductor y automático en zona del acompañante. En la parte inferior tendríamos el Audi Drive Select. Esto a mí me parece una muy buena opción. Si nosotros queremos conducir un poco más eficiente, le decimos al coche: hey, vete un poco más tranqui, y el coche nos va a hacer una conducción más suave. El tacto de los pedales, el tacto de la caja de cambios, o lo que se dice de otra manera, el mapeado de cambios va a ser más suave, el tacto del volante va a ser un poco más suave. En cambio, si nosotros queremos modificarlo, ir un poco más confort, que automáticamente lo cambie dependiendo de nuestra forma de conducir, o en una manera dinámica. Dinámica, volante bastante rígido, el mapa de cambio muy elevado, es decir, que nos cambie cuando vaya con bastantes revoluciones, ¿vale? Y el tacto de los pedales muy sensible. Antes era como extra, ahora nos viene de serie en todos los coches. Auto Start Stop, control de tracción, sensores de aparcamiento, control de descenso en autopista, ¿vale? Velocidad de descenso y apagado de la pantalla. Si nosotros, por ejemplo, estamos escuchando música, vamos a poner la radio. Aunque nosotros apaguemos la pantalla, sigue funcionando. No penséis que apagamos la pantalla y se apaga el sistema multimedia. Si queremos hacer eso, tenemos el botón de apagado del sistema multimedia a la derecha. Botón de encendido apagado, un huequecillo forrado de goma, toma de 12 voltios o mechero. Aquí tendríamos más apartado del sistema multimedia que ya os enseño en el vídeo. Y en cuanto a la palanca, esta sería la palanca de la caja de cambios automática. Vamos a encenderlo un momento. Vale, y es muy pequeñita y funciona tal que así. Si nosotros metemos reverso o marcha atrás, nos aparece la cámara de visión trasera, si la tenemos añadida como extra, y el Partronic o los sensores de aparcamiento a la derecha. Si lo ponemos en el centro, neutral, y hacia atrás tendríamos directa.
En esta posición tenemos tres modos: modo Sport, modo normal y modo manual. En modo normal nos pone D1 a la izquierda, en modo Sport nos pone S1 y si lo ponemos en manual nos va a poner M1. ¿Vale? Hasta atrás y por último P de estacionamiento. Si activamos la P, la caja de cambios la ponemos en modo estacionamiento, ¿vale? No es lo mismo esta P, modo estacionamiento de la caja de cambios, que el freno de mano, el freno de estacionamiento eléctrico, que sería tal que así, o el asistente de arranque en pendiente, ¿vale? Lo podemos activar o desactivar. Esto sería un extra. Este es el Audi Phone Box. El Audi Phone Box lo que hace es cargarnos los teléfonos que tengan carga por inducción, ¿vale? Solo con ponerlo encima ya nos cargaría el teléfono automáticamente y aún por encima nos amplifica la señal. Esto en todos los modelos, ¿vale? No hace falta que tenga carga por inducción. En cualquier modelo de teléfono lo ponemos en esa zona y esta zona será amplificada. Esto es porque los cristales de hoy en día, sobre todo este que tiene el extra de cristales delanteros un poquito más gruesos, no nos entra tanto la señal. Como curiosidad, yo siempre que estoy aquí, como veis, estoy en un descampado. En este descampado prácticamente no hay cobertura. De hecho, cuando quiero subir un vídeo de los que hago yo y os subo a Instagram, tardo entre 3 y 5 minutos en subirlo. Los vídeos de Instagram son muy ligeros. Pero en cambio, si lo pongo en esta zona, automáticamente paso a tener 4G, ¿vale? Como veis, tengo 4G. Entonces, esto está muy bien si andáis mucho en el coche y necesitáis tener el teléfono conectado constantemente a la antena. Si no, tendríais toma de 2 portabebidas o reposabrazos regulable en altura y en distancia, ¿vale? Luego podríamos añadirle este cable. Este cable me parece muy útil porque, como veis, prácticamente no ocupa nada y lo queremos conectar y tenemos conectado el teléfono ahí y no nos estorba un cable enrollado pues alrededor de todo el hueco. Y en esa zona tendríamos dos USBs y auxiliar. En la parte superior tenemos alarma, tendríamos llamada de emergencia, tendríamos iluminación, como habéis visto, completa, delantera y trasera, iluminación con las puertas, llamada al taller y luego tendríamos la iluminación táctil, ¿vale? Simplemente con tocarlo ya se nos activa táctilmente la iluminación. En la parte trasera del retrovisor tenemos todos los sensores, sensor de luz, lluvia, líneas, ¿vale? Todos esos tipos de sensores de seguridad los vamos a tener en la parte trasera. Espejos con iluminación. Os voy a enseñar el sonido de este coche. Nada relevante en cuanto al sonido, un TDI de los de siempre. Su teléfono móvil todavía se encuentra en el vehículo. Y nos avisa del teléfono. Como extra podríamos añadirle que el reposacabezas se pudiera cambiar la distancia, ¿vale? Para adaptarla un poco más a nuestro cuerpo. Como veis, el cambio tecnológico que ha sufrido este coche en la parte delantera es absolutamente bestial. En las plazas traseras, al igual que en la delantera, podemos añadirle el accesorio de acceso confort sin tener que sacar la llave. Puerta amplia, buen ángulo, buena altura y una vez más la altura, aunque es muy alta hasta el suelo, la banqueta está un poquito baja
y nos hace un acceso cómodo. Pero, eso sí, tocamos con las puntillas al llegar abajo. Así que daros cuenta de que es un coche, pues como he dicho 15 veces, es un coche alto. Pero la posición en general de la butaca trasera, a pesar de ser un sillón duro, de ser al igual que la parte delantera, es un sillón bastante duro, bastante sin acolchamiento, pero es como por ejemplo los colchones viscoelásticos. No son blandos, pero tienen esa blandeza, esa parte blanda, que cuando llevamos bastante tiempo sentado en ellos o acostados en ellos, se hace cómodo. Entonces este tipo de sillones no nos cansan a la larga. Pero bueno, en general, muy buena confortabilidad en cuanto a sillones. Tenemos el extra añadido de posibilidad de prolongar la butaca del sillón. Si prolongamos la parte izquierda y derecha, ganamos 90 litros en el maletero. Está muy bien. También es bueno porque imaginaros, si tenemos niños pequeños y los queremos llevar un poquito más cerca de los padres o tenerlos un poco más controlados, simplemente le damos para adelante y aún así seguimos teniendo comodidad. Es decir, en ningún momento me veo como que hay espacio pequeño o espacio justo en las plazas traseras. Evidentemente no es lo mismo que ir así, ¿no? Que así tenemos muy buen espacio. Unos 8 centímetros fácilmente para llegar a la parte delantera. Pero hay una cosa muy buena y es la altura del asiento. Debe de haber entre 14 y 15 centímetros hasta la parte superior del asiento, y esto lo que nos va a dar es muchísima confortabilidad en cuanto a posición. Otra cosa que está muy bien es que los reposacabezas son muy blanditos, muy mullidos, y ya os digo, la posición en general de este coche es de ir cómodos. Es un coche que se nota que es para viajes largos. En cuanto a altura, unos 8 o 9 centímetros también. Yo creo que no tendrá problema la gente hasta llegar a 1,90 fácilmente. Pero ya os digo, gracias a que la posición de la banqueta tampoco es demasiado elevada. Y si bajamos el reposabrazos, iríamos tal que así. Una posición muy confortable. En muchas ocasiones me preguntáis qué significa esto de anclajes Isofix, para qué sirve o cómo funciona. Algunas sillas de bebés tienen este tipo de anclajes traseros. Los anclajes Isofix son tan fáciles como aproximarlos y ya está, anclado. Así de fácil. Ahora la silla no se va a mover, evidentemente. En cuanto nosotros le pongamos el cinturón de seguridad por esta zona, ya no se moverá. Para esto sirven los anclajes Isofix. Son anclajes muy fáciles para poner y quitar las sillas de los bebés. Así de fácil. Parte trasera, muy buen espacio. Y ya que me lo han prestado, pues ¿por qué no enseñaros el coche con la silla de bebé? Así veis el espacio, las personas que queráis tener sillas de bebé. Buena insonorización. Y a diferencia de otros coches en los que la parte trasera no la cuidan tanto, esto sería goma acolchada, esto sería igual terciopelo acolchado como en la parte delantera, goma muy acolchada, ¿vale? Una puerta prácticamente igual a la delantera, ¿vale? Es que lo único que habría de plástico duro sería el altavoz. El resto sería todo con materiales muy cuidados. Esta es la distancia, como veis, con las plazas echadas hacia atrás. Si echo la plaza hacia adelante, nos queda esta distancia, ¿vale? Pasamos de tener bastante espacio a no ir mal despacio, ¿vale? Porque no vamos mal despacio, pero sí que vamos un poco más justo. Tenemos como 2 o 3 dedos para llegar a la parte delantera. Lo que sí tenemos es muchísima altura, pero muchísima altura. Como veis, hay muchísima altura hasta llegar arriba. Podemos extender perfectamente, que no nos va a molestar nada de lo que haya por ahí debajo. Temperatura de las plazas traseras, cenicero, toma de 12 voltios, y así se vería todo desde la parte trasera. Así quedaría una silla de bebé puesta. Si os fijáis, nos entra perfectamente y la plaza central aún tenemos bastante espacio. A pesar de ser un coche de, yo le pondría 2,5 plazas traseras, la plaza central es bastante amplia, sí señor. Reposabrazos, con toma de portabebidas, y podríamos
bajar lo que sería la parte central para acceder a la parte trasera. La iluminación de las plazas traseras. Y algo que no os he comentado es que tenemos regulación del respaldo, ¿vale? La regulación del respaldo, ¿qué es? Que nosotros podemos poner el respaldo en dos posiciones diferentes, un poco más echado hacia adelante o un poco más echado hacia atrás. Prácticamente no cambia, ¿vale? Es muy poquito lo que cambia, pero cambia un poco. La parte trasera sigue manteniendo el carácter del Audi Q5. Los pilotos no cambian mucho con respecto a los anteriores. Quizás el Q5 siga manteniendo un poco la esencia de la generación primera, ¿no? No es como algunas generaciones que de salto a salto cambian muchísimo. En este le han dado un aire diferente, pero han mantenido un poco lo que es la forma trasera y demás. Sí que lo han hecho un poquito más deportivo por la parte inferior, pero vuelvo a repetir lo mismo que os he comentado en la parte delantera. Es el acabado de S-Line. También, si no es un aspecto deportivo en el S-Line, como os he comentado, podemos abrir el portón trasero o desde la puerta del conductor, desde la llave o desde el botón que tenemos debajo del logo. Dejamos pulsado el botón y si en cualquier momento nos damos cuenta, podemos pararlo por cualquier problema que podamos tener de techo, porque se nos metió alguien en el medio. Pero lo único que no he conseguido ha sido cerrar el maletero a distancia. Eso lo tendríamos que hacer a través del botón que tiene para cerrar el maletero. Pero a distancia podríamos abrirlo. Cerrarlo no podríamos. Y este sería el espacio que nos quedaría de maletero. Un espacio bastante amplio. Vamos a quitar un momento la maleta y así lo veis mejor, ¿vale? Ángulos muy rectos, tenemos iluminación muy grande en la parte superior, en LED, tanto a la izquierda como a la derecha, y todo con buen tacto. En la parte inferior tendríamos rueda desplegable, es como una especie de rueda de rosquilla, pero no se ocupa menos. Tenemos el hinchador en la parte trasera, por si quisiéramos hinchar la rueda desplegable, y bueno, luego kits de herramientas. La parte inferior no la veo muy funcional en cuanto a huecos, ¿vale? En la parte trasera de todo tendríamos lo que sería la batería, pero ahí ya no llegaríamos normalmente, ¿vale? Para los que queráis saber, ahí tenéis la batería. Sería tal que así, como veis, la iluminación en LED, tendríamos un gancho para poder colgar una bolsa o algo así, y huecos varios. En esta zona podríamos poner algo, huecos para poner alguna cosilla, ¿vale? La iluminación. Y luego tendríamos los tiradores. Estos tiradores lo que hacen es desbloquear las plazas delanteras. Tirar de ambos tiradores y bajar los respaldos. Y así tendríamos la capacidad máxima. Lo bueno es que nos queda casi recto en la zona central. Así nos quedaría con la maleta de medidas estándar. Y esta es la diferencia que os comentaba antes. Esto es lo que nos da los 100 litros a mayores. Si echamos el sillón hacia adelante, ganamos unos 10 o 15 centímetros de distancia. Pero con una posición de respaldos normales echadas hacia detrás y con la cortina superior, ya veis en el tamaño de la maleta. La maleta es una maleta de medidas estándar, pero no nos entra lo que es en altura. Solo nos entraría si sería o tumbada o lateralmente. Pero bueno, aún así, evidentemente, podemos quitar la cortina y meter la maleta sin problema ninguno. Para cerrarlo, simplemente hay que pulsar el botón. El maletero está muy bien. Pero lo que os decía, silueta trasera muy similar, pilotos traseros, aunque tienen un poquito más de forma, también muy similares, iluminación trasera en LED, y aunque eso pueda parecer salidas de escape, son tapas ciegas, ¿vale? Los colores, como os digo siempre, hay un montón de colores por diferentes precios. Llantas también, desde 17 hasta 20 pulgadas. La segunda generación del Q5 se renueva en diseño exterior adaptándose al del Q7, con unas líneas laterales más marcadas, frontal y trasera reformada y viene cargado con novedades tecnológicas.
es hasta 90 kilos más ligero, un poco más grande y con un mejor coeficiente aerodinámico de 0,30. Lo hay disponible en 4 niveles de equipamiento. Los precios que os pongo aquí son sin descuentos. Con descuentos, el Audi Q5 parte de 40.550 euros y de serie ya tiene llantas de 17 pulgadas, portón trasero eléctrico, sistema multimedia con pantalla de 7 pulgadas, USB, Bluetooth, 8 altavoces, arranque sin llave o faros de xenón, entre otros. Hacen del Q5 un coche ya equipado de serie. Por 2.670 euros, el siguiente es el Advance. Se añaden llantas de 18 pulgadas, sensores de aparcamiento traseros, sistema multimedia con navegador y control de velocidad automático. Estos son algunos de los equipamientos. El Design por 2.600 euros más añade faros delanteros en LED, climatizador de 3 zonas, paquete de iluminación o Audi Parking System Plus. El más equipado por 535 euros más, 46.350 euros con descuentos, 52.640 euros sin descuentos. El que estáis viendo en este vídeo, el acabado S-Line, asientos delanteros deportivos, llantas de 18 pulgadas y paquete exterior S-Line, entre otros. En aspectos técnicos es muy simple, existen 4 variantes en diésel, 3 de ellas son sobre el motor 2.0 TDI, el más pequeño, el motor de 150 caballos con cambio manual. Este es el único Q5 que tiene tracción delantera. En catálogo homologa un consumo de 4,5 litros de media, pesando 1.735 kilos, es muy bajo. Las otras 2 variantes son tracción 4 Ultra. Este sistema funciona de forma predictiva y desconecta el eje trasero cuando no es necesaria la tracción integral, volviéndolo a conectar cuando se necesita. Esto aumenta la eficiencia sin reducir la tracción. Estas 2 variantes llevan una caja de cambios S-Tronic y se dividen entre 163 y 190 caballos. Próximamente habrá un motor de 6 cilindros en línea 3.0 TDI 4 de 286 caballos. Con una caja de cambios Tiptronic de 8 velocidades, la tracción es total y permanente, a diferencia de los Ultra. En gasolina tan solo hay un motor, sin contar con el SQ5 del que espero hacer un vídeo próximamente. Este motor es un 2.0 TFSI con tracción 4 Ultra y cambio S-Tronic. Es un cochazo, chicos. No es barato, desde 40.000 euros con todos los descuentos, desde unos 45.000 euros sin descuentos. No es un coche barato, pero ya de serie nos viene muy bien equipado, con muy buenas calidades, como hemos visto. Y la verdad es que en relación calidad-precio no lo veo desfasado. Desfasado me refiero a que no es barato, pero tampoco como algunas marcas que se les va muchísimo el precio con respecto al producto que tienen. Así que nada, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!